iglesias del libro de Apocalipsis. Habla en el libro de Apocalipsis, habla de 7 iglesias que son muy importantes para que nosotros podamos aprender y reflexionar de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios también nos advierte. Porque la verdad es que porque Dios nos ama, dice que el amor de Jesús hacia la iglesia y le da advertencia y instrucciones. Obviamente cuando Dios hace algo, Él siempre da como una mapa, un guía de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Entonces es muy importante para nosotros aprender y saber lo que Dios requiere de nosotros. Entonces dice aquí las 7 iglesias principales de la cristiandad temprana, y Juan el Evangelista, que era el amado, era uno de los 12 discípulos, estaba en la isla griega de Patmos. Era esta temporada o este periodo, era un tiempo donde perseguían mucho a los cristianos, porque es cuando primero se convirtieron los gentiles. Entonces había mucha persecución. Literalmente los mataban, los crucificaban, les hicieron tantas diferentes, les cortaban las cabezas, los ponían en coliseos y los atacaban, leones, diferentes cosas. Era una temporada muy difícil para la iglesia. Entonces, en Apocalipsis 1:11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Entonces, el término iglesia se refiere a las comunidades o congregaciones locales de cristianos que vivían en cada ciudad, y no necesariamente el edificio o edificios en los que se reunían para tener culto. Porque realmente no siempre había ciertos templos o iglesias, muchos se reunían en sus casas. Entonces no necesariamente significa que se refiere a un cierto edificio, sino una congregación o un pueblo. Entonces lo que vamos a hablar en esta mañana es qué representa la iglesia, porque está hablando de 7 iglesias. ¿Ok? Entonces cuando la palabra de Dios se refiere a la iglesia, se refiere a la novia de Cristo. ¿Ok? Porque obviamente Dios es el marido, el esposo, y nosotros somos la novia, que Él va a venir y va cuando suene esa trompeta, es cuando Él reúne la iglesia, reúne su novia para ir a tener el banquete de bodas, básicamente. Entonces, ahorita estamos de novios, como prometidos. ¿Okay? Pero la iglesia se refiere a la novia de Cristo. ¿Okay? Entonces, segundo es que se dirige primeramente a una persona. En cada vez que Él habla hacia estas iglesias, siempre se dirige al ángel de la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el ángel de la iglesia? Es el pastor. Entonces, ¿por qué se dirige al pastor? Porque él es el que tiene que cuidar, ayudar, guiar, enseñar, fortalecer a la novia de Cristo. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces en el camino, la verdad, hay un cierto error en el aspecto de que muchas veces los pastores se adueñan de las ovejas. Es que las ovejas son mías. Es que, en la realidad es que realmente la novia es de Cristo. Y debería ser un cierto temor de Jehová, decir: yo estoy cuidando el rebaño, la novia de Cristo, y Dios me va a pedir cuentas de lo que estoy haciendo con su novia. ¿Qué le estoy enseñando? La estoy cuidando, la estoy protegiendo, le estoy enseñando, le estoy guiando. Entonces, por eso es tan importante, porque en estos 7 iglesias, Él siempre, en cada uno, se refiere primeramente al ángel de la iglesia, que es el pastor. Por eso es tan difícil, porque hoy en día, siempre, en toda la temporada, los momentos, los tiempos,
Siempre todos quieren ser pastores, pero no saben el peso que realmente carga ser un pastor. Realmente no saben lo que van a ser demandados en ese día del juicio. ¿Qué hiciste con mi novia? Es tremendo. Entonces, si analizamos la palabra ángel, significa enviado, mensajero, y aún en el mundo espiritual son seres espirituales, ¿correcto? Un ángel literalmente es un ser espiritual, es un mensajero, pero también conforme al pastorado, también debe ser un ser espiritual. Porque dice la Biblia que si nosotros andamos en la carne no podemos agradar a Dios. El pastor tiene que estar sometido al Espíritu de Dios. No debe caminar, no debe andar en la carne. Su comportamiento tiene que estar bajo la guianza del Espíritu Santo. También dice de inteligencia y libertad. Porque cuando nosotros somos seres espirituales, vamos a tener esa libertad. Dios mismo te capacita, Dios mismo te da sabiduría, Dios mismo te da inteligencia. Y dice, y que ejercen el ministerio que Dios les confía. Porque aún los ángeles que están en los cielos, Dios les da un mensaje que tiene que decirle a un pueblo que, por ejemplo, le dijo a Abraham, le dijo a Lot, a diferentes personas en diferentes temporadas o épocas de la palabra del Señor. Dios confió tanto en ellos que les dio una palabra para poder dárselo a las personas. Igualmente el pastor, Dios está confiando en él. Dios está confiando en él, que él va a hacer lo que Dios demanda y exige conforme a su palabra, porque recuerda que ellos están ¿qué? Guiando la novia de Cristo. Y esto es tremendo. Y luego, si analizamos la palabra pastor, pastor significa una persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar las ovejas. No golpearlas, no maltratarlas, no llevarlos al lodo, no ponerlos en peligro de los lobos. ¿Qué dice? Tiene que guardar, guiar, apacentar las ovejas. Tercero, en las cartas, también Él se identifica. Jesús se identifica en las cartas. Esto es tan increíble, porque primero se dirige al ángel y luego Él le dice, pero yo soy. Jesús se identifica y Él comienza a decir lo que Él es. Porque realmente la única manera que nosotros podemos entrar en el reino de los cielos, entrar a ese momento tan glorioso, tan hermoso, solo es por la puerta que es Jesús. Amén. Entonces, después de eso, dice, define lo que sabe acerca de la iglesia. Dice, yo conozco tus obras. Y esto es algo tan importante que tenemos que saber. Nada hay oculto delante de los ojos de Dios. Amén. Absolutamente nada. Nosotros podemos engañar a las personas, pero Dios dice, yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces a escondidas. Yo sé lo que haces en público. Las cosas buenas como las cosas malas. Amén. Y luego dice, define lo que sabe acerca de la iglesia. Entonces Él comienza a definir todo lo que están haciendo. Y lo dice con detalle. Porque Dios es un Dios de detalle. Amén. Dios, si tú ves las mariposas, las flores, son detalles tan especiales. Aún nuestro cuerpo, nuestra manera, como todos los detalles. Cuando Él se refiere a la iglesia, Él comienza a definir lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Sí, amén. Entonces también vamos a hablar de las virtudes, porque hubieron iglesias que tuvieron virtudes. Dice, hey, tú hiciste excelente en esto. Sigue haciendo esto porque esto me agrada. Pero luego comienza a decir, pero esto no. Porque cada uno de nosotros somos personas imperfectas.
humanamente. Cada persona tiene diferentes debilidades. Amén. Pero aún así no significa que no podemos vencer por medio de la palabra de Dios. Entonces también dice, también da una palabra de corrección. No nomás te dice, mira, a mí no me gusta esto. También te da lo que puedes hacer. Y eso es lo más maravilloso de Dios. Muchas veces como padres nomás decimos, no hagas esto, pero no les explicamos por qué. No les explicamos lo que puede suceder. Entonces los niños, pues, ¿qué peligro hay? No entienden, porque no explicamos. Pero la palabra del Señor, Él les da la corrección, le dice cómo vencerlo. Que por medio de Él podemos vencer. Y luego también da un juicio si nosotros no nos arrepentimos. Porque hay personas que aunque les hablen con la palabra, no se mueven, no se arrepienten. Entonces Él dice, si no te arrepientes, va a suceder esto y esto. Porque muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? Dios no manda a la gente al infierno. Yo mismo hago mi decisión de aceptar a Jesús o de negarlo. Es mi decisión propia si yo decido ir al cielo o al infierno. Pero Él no te manda nomás porque sí. Porque como digo, Él te advierte. Él te habla. Él te ha dado todo lo necesario para que puedas vencer, para que puedas seguir sus pasos, para que puedas vivir una vida victoriosa. Amén. Amén. Y luego también da una promesa. Para los que vencen, las que perseveran hasta el fin, dice que va a dar una promesa. En eso es algo tan lindo, tan hermoso, porque Dios ve el esfuerzo, Dios ve las batallas que nosotros llevamos, Dios ve que aunque vengan las tormentas, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, tú estás fiel. Amén. Y llega la recompensa al tiempo perfecto de Dios. Nomás no te puedes rendir. Porque la verdad es tan fácil rendirnos. Es tan fácil decir, yo cuelgo los guantes, ya no quiero seguir. Pero si analizamos, hay una recompensa que realmente vale la pena si nosotros perseveramos hasta el fin. Y también, a lo último, Él da una advertencia. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque la verdad es que muchas veces nosotros podemos oír, pero realmente no escuchamos, no recibimos la palabra. Es como cuando un madre o un padre te regaña y te dice esto y esto y esto y esto. Y uno dice sí, pero entró un oído y salió por el otro. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu de Dios es el que nos redarguye. Él es el que nos corrige. Él es el que nos habla y nos dice, hey, ten cuidado, no hagas eso. Alerta, rojo, no te metas allí, no vayas acá. ¿Qué estás haciendo? Amén. Entonces, si nosotros somos sensibles al Espíritu de Dios, Dios va a ayudarnos. Pero cuando nosotros cerramos nuestros oídos, ahí hay un problema. Eso es lo difícil. Entonces dice, en Apocalipsis 1:3 dice, la bienaventuranza no es solo leer y oír, sino obedecer las profecías de este libro. Significando que no nomás es de leer o de escuchar, sino porque mucha gente dice, yo ya lo sé. Es una cosa saber, es otra cosa hacer. Saber y hacer. Se oyen similar, pero no es igual. Yo puedo saber cómo hacer las cosas, pero no significa que las estoy haciendo. Entonces, por eso es que Él dice, el que tiene oído va no nomás a escuchar, sino que también lo va a hacer, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, miramos aquí, escribe un libro y le dice a Juan el amado lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Aquí realmente me encantó mucho porque puedes ver un poquito de la persecución que era la temporada en ese momento, en ese tiempo, y cómo Dios le habló a Juan el amado. Aquí podemos ver las 7 iglesias
Antiguamente estaba en Asia Menor, pero hoy en día se reconoce como Turquía. Pero es tan interesante saber y ver cómo era la iglesia, por dónde estaban establecidos. Entonces, y también me gustó esta porque puedes ver un poquito más detalle. Asia Menor, que ahora es Turquía, puedes ver a Gálatas, puedes ver a Cesarea, a Tarsis, donde fue Pablo, Antioquía, Damasco, Siria, aún Israel está acá. So, imagínate, aquí está Israel. Aquí está Egipto. En el Antiguo Testamento Joseph estaba en Egipto, ¿se recuerdan? Sí. Aquí está Israel y allá arriba están las 7 iglesias que estamos hablando en esta mañana. Entonces se me hace bien interesante todo esto. Sí, amén. Ok, so, vamos a entrar en el primer iglesia de Apocalipsis. Y dice, lo que estábamos hablando, dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, y está hablando de Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelarios de oro. Entonces podemos ver, las 7 estrellas significan las 7 iglesias. Okay. Aquí lo pusieron como la estrella de David, porque pues es lo que representan a los judíos. Y luego puedes ver las 7 candelas que están ahí de oro. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Le está diciendo lo bueno que están haciendo. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelario de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, primeramente habla del carácter de Cristo, que comentamos, que son las 7 estrellas y el candelario de oro. Las 7 estrellas, como dijimos, son las iglesias, y las 7 candelarios de oro son los pastores. La virtud es que el arduo trabajo, le dice, ustedes son trabajadores. Son trabajadores, y él reconoce el trabajo que ellos hacen y que lo hacen por amor a su nombre. Porque hay personas que trabajan en la iglesia y lo hacen con coraje. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ya no lo hacen por amor. Pero dice, pero yo veo que todavía lo haces por amor de mi nombre. Dice, y no has desmayado. Dice, y aún dice, tienes paciencia. Y se me hace interesante porque no nomás es esta vez que él dice esa palabra. Dice, tienes paciencia. Y la verdad, yo analizando y pensando, yo digo, pues, ¿quién tiene paciencia? A veces es difícil. Es like, tienes que aguantar tantas cosas. Pero él ve cuando uno se mantiene firme, just esperas. Como dice, be still and know that I'm God. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces tienen paciencia, trabajan con paciencia y han tenido paciencia aún con sufrimiento. Porque es una cosa tener paciencia cuando las cosas van bien, pero tener paciencia cuando todo viene en contra de uno. Porque recuerda que era una temporada de persecución. Entonces nosotros puede ser que no somos perseguidos hasta donde nos quieren matar físicamente, pero espiritualmente estamos en una batalla todos los días. Todos los días. Satanás no duerme. Él solo está mirando cómo devorar, cómo matar, cómo robar y cómo destruir. Entonces dice, has tenido esta paciencia aún con el sufrimiento.
has perseverado, tienes perseverancia. Dice, y aún tienes un gran compromiso, porque tienes que tener un compromiso para trabajar. Si no tienes un compromiso, no vas a trabajar. Si no sientes ese compromiso, yo no tengo que hacer nada, yo para qué tengo que ayudar. Entonces sentían ese compromiso de ayudar. Y dice aún, y no soporta a los malos, significando que rechazaban el mal. Tenían un celo espiritual. Dice, y aún prueba a los falsos apóstoles, significando que, dice, y los halló, las has hallado mentirosos, que ellos tenían discernimiento. Podían ver cuando alguien estaba haciendo, ya esto no es lo que aparece. Tenían eso. Y aún lo corrigían, tenían esa precaución. Y aún Él les dice, y he visto que has sufrido. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar, porque cada uno de nosotros sufrimos de diferentes maneras. Muy, muy diferentes maneras. Pero cada uno de nosotros vamos a pasar aflicciones, porque muchas son las aflicciones del justo. Entonces, Él ve todo lo que nosotros pasamos. No estamos solos. Él está con nosotros. Amén. Y luego dice, aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, ¿quiénes son los nicolaítas? No sé si lo digo bien. El pecado de ellos es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y esto se ve hoy en día en una manera tan exagerada. Porque recuerda que la Biblia dice que en los últimos días también va a llegar la apostasía. Entonces nosotros usan la palabra de Dios, pero la manipulan a su manera, a su conveniencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque dice aquí muy claro, dice, aborrece las obras de ellos, las cuales yo también aborrezco. Eso es algo que a Dios no le agrada. Dice, se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo que quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaítas que Cristo condenó tan implacablemente. Bueno, las cosas que ellos hacían, y como puedes ver, ellos están vestidos como judíos, como personas que conocen la ley, conocen la palabra, porque la realidad es que sí lo conocían. Estas son personas dentro de la religión, de la iglesia, del evangelio, que conocen la palabra, pero sin embargo no la están viviendo. ¿Ok? Es las cosas que ellos hacían, dice, pervierte las costumbres morales y religiosas. Tienen falta de valores morales, pasiones pervertidas, desórdenes sexuales. Es una doctrina, perdón si no lo digo correcto, hay ciertas palabras que todavía me cuestan, basada en fábulas y genealogías mitológicas, cuyo propósito es desvirtuar o desviarnos del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ellos lo que hacen es conquistar, someter, manipular al pueblo, dejando a un lado la importancia de la estructura establecida por Dios, llevándonos a que sea idolatre a las autoridades de la iglesia. Ellos también permitían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos eran conocidos como la secta de los nicolaítas por la perversidad espiritual y sexual con que se actuaba. En Hechos 6, 3 al 5 es tan interesante, y yo la verdad nunca le había puesto mucha atención a esto, pero dice que él fue elegido diácono. Él era uno de los diáconos que fue elegido en el libro de Hechos capítulo 6. Dice, pero luego no se habla de él. Lo más probable es que se volvió atrás en sus caminos. Era de Antioquía y no era judío. En Hechos 15, 29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. Si te guardas estas cosas, bien haces y pasado bien.
Entonces era una persona, como te digo, dentro de la iglesia. Entonces por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque aún dentro de la iglesia podemos caer en doctrinas erróneas, doctrinas incorrectas. Como se dice, convertimos la gracia de Dios al libertinaje, donde nosotros queremos hacer nuestra voluntad en vez de la de Dios, donde nosotros queremos manipular la palabra para poder vivir a mi manera en vez conforme a la palabra del Señor. Entonces en 2 de Pedro 2:9-22 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? A las personas misericordiosas Dios nos libra de la tentación, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Las personas injustas van a ser castigados en el día de juicio. Amen. Por eso dice la Biblia que says, do not fret because of evildoers. No me acuerdo la palabra correcta en español, pero no te desanimes, o que no te afecte las personas que hacen lo malo. Porque a veces uno dice, pero ¿por qué ellos hacen y parece que nada les pasa? Pero va a llegar un momento donde se van a enfrentar a Dios, que es el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en su concupiscencia y inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos, porque es ser atrevido, como te digo, estas personas están dentro de la iglesia, y como taces no temen decir mal de las potestades superiores. Hablan mal de la autoridad. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, para ser atados, para estar en cautiverio y en destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, o sea, recibiendo su consecuencia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, es mi placer, es mi deseo, es lo que a mí me agrada, y así es como yo quiero vivir. Estos son inmundicias y manchas, porque dice la palabra del Señor que solo van a entrar los que andan sin mancha y sin arruga. Amen. Pero estas cosas son los que manchan, las inmundicias. Amen. Dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Están en medio de nosotros, aún convivimos con ellos, pero ellos están con un espíritu de error. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Qué significa eso? Porque dice la Biblia que si tú ves a una mujer y la deseas, estás cometiendo adulterio. Amen. Aún si ves pornografía, eso es adulterio. Estás llenando tus ojos de adulterio. No se sacian de pecar porque solo quieren seguir viéndolo. Sea por tele, sea por teléfono, sea por la calle, que ves a una mujer y la ven indecentemente, y aún mujeres hacen lo mismo también. Hoy en día también las mujeres ven cosas que no deben y ven a los hombres incorrectos. Aún hay cabarets de hombres donde las mujeres van y los ven, y ahora la gente lo hace como que no es nada. Entonces dice, no se sacian de pecar, sus ojos seducen a las almas inconstantes. Que una persona que es inconstante es una persona de doble ánimo, que un día sí y un día no. Un día sí quiero seguir a Cristo y el otro día yo no quiero hacer nada. Amen. Son presa fácil los de doble ánimo. Por eso te digo, estamos en una batalla continua. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos, si nosotros no nos esforzamos, nosotros podemos caer en este error, en ser inconstante, en ser de doble ánimo, y eres presa fácil. Eres presa fácil. Tienes el corazón habituado a la codicia, significando que siempre quieren más, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Por eso tengo la foto de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Era un profeta de Dios.
Pues estamos hablando, estas personas están dentro de la iglesia. Esta es una persona que tenía un don, un llamado. Dios lo usaba, Sí, amén. un profeta de Dios. Pero ¿qué dice? Amó el premio de la maldad, el dinero. Sí. Por eso dice la raíz de todo el mal es el dinero, el amor al dinero. Amén. Aún acá dice se vendió, porque su esposa era rica, su familia de ella era rica, él se vendió y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, significando que obviamente los donkeys, los asnos, ellos no hablan, es una bestia que muda, que no habla. Dios permitió que hablara, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Increíble. Increíble. Imagínate que Dios permitiera a un animal hablarte y decirte, hey, lo que estás haciendo está mal. Llegar a ese extremo. Llegar a ese extremo. Wow. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, palabras vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estas personas viven en error, pero no se cansan de hablar. No se cansan de enseñar a otros, aun cuando hablamos hace 2 semanas sobre los sinagogas de serpientes, que eran los fariseos, y los fariseos modernos, dice que van de casa en casa, Amén. enseñando. Amén. Amén. Porque esto es lo que ellos tienen, un espíritu de error y quieren engañar a todos los que pueden. Por eso dice que a unos elegidos serán engañados. Amén. Entonces dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice, lo conoceréis por su fruto. Sí, amén. Si no tienen fruto, entonces tienes que discernir y tienes que también probar los espíritus. Puedes preguntarle a Dios. Porque yo escuché una predicación y me fascinó mucho porque dice, muchas hojas, pero no fruto. Y las hojas son obras. Sí, amén. Entonces hay personas dentro de la iglesia que tienen obras, no hombre, son bien activos, son muchas cosas, o tienen talento, o tienen dones, o tienen tantas, pero no hay fruto. Así es. Sí, amén. Son de doble ánimo. Así Sí, es. aleluya. Entonces eso es lo que tenemos que analizar, tenemos que probar. Mucha gente dice, no, es que, pues, y confían tan fácilmente en la gente. Pero no, sí tenemos derecho de probar. Sí, amén. Amén. Sí tenemos derecho de preguntarle a Dios, ¿esto es de ti? ¿Esto proviene de ti? Entonces dice, ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, Así es. significando que la persona que te vence o que te, por cierta manera, caes en su red, Así tú eres es. esclavo de ellos. Amén. Okay, por eso es que hay tantas diferentes cults, Correcto. religiones como David Koresh, que muchos cayeron en esa red y murieron con él. No sé si conocen la historia de David Koresh. Era un hombre que básicamente decía que era como Jesús, que él era un líder religioso. Hay tantos que han sido así y los hacen que ellos mismos se maten por amor a él. Entonces ellos caen en esta red y son esclavos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque recuerda que el mundo nos contamina, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, significando que uno comienza de cierta manera y al fin sale peor. Porque la verdad es cuando nosotros conocemos la verdad y regresamos al vómito, regresamos al mundo, Así es, amén. vienen 7 espíritus más. Sí, aleluya.
Y por eso es que hay personas que cuando vienen a Cristo y se salen al mundo, es tan difícil regresar. No es imposible, no es imposible, pero cuesta, Sí, amén. cuesta. Entonces dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al remolcarse en el lodo. Aleluya. Y eso es lo que Dios ve. Cuando nosotros fuimos lavados, restaurados, limpiados, purificados, ya nos había puesto ropa blanca espiritualmente y regresamos al pecado, regresamos al mundo, Dios lo ve como un perro que vuelve a comer su vómito, como un puerco que fue lavado y automáticamente se mete otra vez en el lodo. También en Judas 1, 4 al 13, estamos hablando porque estamos hablando de los nicolaítas, es las personas que están dentro de la iglesia y cómo afecta y cómo tenemos que discernir. Entonces dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, la misma Biblia nos está diciendo, hay personas dentro de la iglesia que están infiltrados. Correcto. No todo lo que brilla es oro. Así es. El sal y el azúcar se ve similar. Igual, igual. Los diamantes, hay diamantes, pero también hay el otro, Zirconia. zirconia, se ve muy similar, pero no es de verdad. La cizaña y el trigo se ven similares, Igual. pero uno ahoga. Entonces dice, estas personas Bien. han entrado encubiertamente, están infiltrados. Sí, amén. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y una vez más está diciendo esta palabra, cuando nosotros tomamos muy a ligera la palabra del Señor. No, yo pienso que deberías, tú puedes hacer esto, tú puedes vivir así, es que tú puedes. La verdad lo he dicho anteriormente, no importa lo que yo pienso, Correcto. porque yo puedo pensar con el corazón, pero no significa que sea correcto. Amén. Tenemos que entender que es tan importante vivir conforme a lo que Dios nos ha establecido y nos ha mostrado por su palabra, por su ejemplo. Entonces dice, porque muchas veces como estamos en el tiempo de gracia, mucha gente dice, estamos en tiempo de gracia, ya no estamos bajo la ley, y amén, gloria a Dios, gracias a Dios por esa grande misericordia, que si nosotros pecamos, Dios nos puede limpiar, Dios nos puede perdonar, Dios nos puede restaurar, pero también no lo usemos como excusa para seguir viviendo a nuestra manera. Sí, amén. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos esto y convertimos la gracia en libertinaje, nosotros lo que estamos haciendo, estamos negando a Dios. Sí, amén. Sí, amén. Dice, más quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, Correcto. y a los ángeles que no guardaron su dignidad, Amén. sino que abandonaron su propia morada, Amén, amén. los ha guardado bajo oscuridad. En Génesis capítulo 6 habla de los ángeles que vinieron a la tierra y se unieron con mujeres de la tierra. Entonces estos ángeles están atados y van a salir en los últimos tiempos, en el tiempo de la tribulación. Entonces aquí nos está diciendo, dice, están en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicando, porque recuerda que eso era, realmente el pecado de Sodoma y Gomorra no nomás era homosexualismo, era el pecado sexual, punto final. Y veamos la realidad, en la sociedad de hoy, todo se vende por sexo. Correcto.
Se vende un carro, la mujer tiene que estar semidesnuda. Se venden cigarros, se vende perfume, es todo sexual, seducción. La única manera que una artista mujer es reconocida cuando dice, mira el bikini que está usando Jennifer Aniston. Mira la ropa de Jennifer López. No es tanto el talento que ellos tienen, sino cómo se ven. Por eso es que hacen tantas cirugías, porque es la única manera que ellos pueden existir en Hollywood, porque el sexo se vende. Y eso es en toda plataforma. Entonces, el Sodoma y Gomorra fue destruido por este pecado sexual, las cuales de la misma manera de que ellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sabemos que en el tiempo de Noé la tierra fue destruida por agua. Y Dios prometió no volver a destruir la tierra por agua, y la promesa es el símbolo del arco iris. Pero en el libro de Apocalipsis, cuando viene la destrucción, va a ser por medio de fuego. Y por eso Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que va a suceder. Amén. Por eso aquí también está diciendo, es un ejemplo. Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, o sea, vivían en la carne, se deleitaban en su carne, rechazaban la autoridad, y esto es cualquier autoridad, solo que nos digan que hagamos algo contra Dios, podemos rechazar, y blasfeman de las potestades superiores. No nomás rechazan, sino que también hablan contra ellos. Nosotros miramos eso mucho hoy en día. Hoy ya no hay respeto ni por las policías. Y se ven, lo están grabando y, hey man, ¿qué te crees? Y se golpean y ya no hay respeto. A unos maestros los golpean. De toda edad, no es nomás high school, es elementary, es toda edad. Entonces ya no hay ese respeto por los superiores, la autoridad. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen. Porque obviamente hay cosas que nosotros no sabemos que están mal, ¿ok? Pero luego hay cosas que por naturaleza sí sabemos. La gente no puede saber nada de la palabra de Dios, pero saben que matar es malo. Correcto. Entonces hay cosas que naturalmente nosotros sabemos, no puedo robar, no puedo matar. Entonces, pero también hay cosas que la palabra del Señor nos ayuda a saber, oh, esto es mal. Entonces, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Si ustedes se recuerdan la historia de Caín, fue el primer hijo de Adán y Eva, y él mató a su hermano Abel por celos, envidia. ¿Okay? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces también hablamos de Balaam, era un profeta de Dios. ¿Okay? Y estaba yendo a maldecir el pueblo de Israel. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré era una persona en el tiempo de Moisés que fue rebelde. Ahora es interesante que de los cuatro, hay tres que conocen el Evangelio. De Sodoma y Gomorra yo no he leído de que ellos conocían el Evangelio. Era una tierra pervertida, es lo que menciona. Pero Caín, ¿cómo no va a saber del Evangelio o de la palabra si Adán y Eva fueron los primeros hombres y mujeres? Él tenía que haber sabido. Y luego también Balaam, profeta de Dios, y Coré caminaba con Moisés. Él vio los prodigios de Dios. Pero aún en sus corazones había una cierta maldad. Amor por el dinero, envidia, celos y rebeldía. Estos son manchas, una vez más, en vuestros agapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá. Son personas o sea, como dice la palabra, no dan fruto. Son nubes y no se ve bonito, se ve inflado, pero no produce nada. No da agua. No te sacia la sed. Dice, llevados de acá para allá, doble ánimo por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desgarriados. Dice la palabra que hay personas que van a morir 2 veces. No todos van a morir 2 veces. ¿Ok? Cuando nosotros morimos físicamente, esa es una vez. La persona que va al infierno, esa es la segunda muerte. Nosotros que vamos al cielo, no vamos a tener la segunda muerte. Entonces dice aquí, 2 veces muertos, estas personas que no producen fruto. Y desgarriados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Y es interesante, como digo, estrellas errantes, son personas que brillan. Hasta pueden ser reconocidos. Porque hay muchos, tú puedes ver Facebook lleno de profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Estrellas que brillan y te llaman la atención y te cautivan con sus palabrerías vanas. Y es que yo te bendigo, es que esto y hoy vas a recibir tu milagro si das tu siembra de $1,000. Y la gente son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, la queja. Todavía estamos en la primera iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que es tan importante. Estas personas estaban trabajando en la obra. Y aún tenían paciencia. Pero dice, pero dejaste tu primer amor. Así es. Porque cuando nosotros tenemos el primer amor, tú quieres hacer todo, tú estás feliz, tú quieres hablarle a todo el mundo del evangelio. Pero llega un momento donde uno cae en un conformismo y ya está, no, hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué tengo que orar? Caemos en un conformismo, porque cuando estamos en el primer amor, yo quiero hablar con Él. Yo quiero estar en su presencia. Yo quiero estar enfrente. Yo corrí al altar. Ni tenía que hacer el llamado del altar. Yo era una de las primeras, mi hermana y yo, que estábamos en el altar. Porque tú tienes ese anhelo, ese deseo. Yo quiero estar bajo tu presencia. Quiero sentirte. Te amo. Me salvaste, me sanaste. Oh, my goodness. Cuando tú sientes el amor de Cristo, es tan lindo. Tú quieres estar sumergido en su presencia. Pero con los años uno se va descuidando. Dice, perdió su primer amor. La corrección dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué te hizo caer? El trabajo, a lo mejor estás trabajando tanto que te has descuidado de la oración. A lo mejor estás teniendo problemas en el matrimonio y por eso te descuidaste. A lo mejor estás teniendo problemas en el trabajo. O sea, ¿qué fue lo que te hizo caer? Así es. ¿Quién te quitó la atención hacia Dios y lo has llenado con el novio, lo has llenado con el teléfono? Tantas diferentes cosas que pueden ser. Recuerda de dónde has caído. ¿Qué es lo que te ha afectado? Y dice, debes arrepentirte. Arrepentirte significando que te duele hacer estas cosas. Y tú le pides a Dios perdón. Y cuando te duele, ya no lo quieres volver a hacer. Cuando un padre o una madre te regaña y te dice, ¿por qué hiciste eso? Y uno se siente mal. Ay, yo no quiero que mi mamá y mi papá se sientan enojados conmigo, no lo voy a volver a hacer. Eso es un arrepentimiento genuino. Pero cuando realmente no nos arrepentimos, lo vuelvo a hacer. No me duele, no me afecta. Entonces él también le dice, vuelve a hacer las primeras obras. Recuerda de dónde tú comenzaste. Vuelve a hacer lo que tú hacías de primero.
Si antes tú orabas, you know, Correcto. 3 veces al día, si antes tú ayunabas una vez a la semana, si antes tú hacías, recuerda de lo que tú hacías y vuélvelo a hacer. Y el juicio dice, pues si no, vendré pronto ante ti. Si tú no te arrepientes de lo que has hecho, si tú no regresas a tu primer amor, vendré pronto ante ti, si no te arrepientes. Primera de Pedro 4 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y es la verdad. Si para nosotros es difícil seguir el camino de Dios, imagínate dónde queda el impío, que es la persona que no conoce a Cristo, el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio, la consecuencia por no arrepentirse, dice, Dios le quitará el candelario, significando esa luz. ¿Qué quiere decir quitar el candelario de su lugar? Jesús dice que si no nos arrepentimos, Él quitará toda la autoridad espiritual que nos haya dado. Esto incluye nuestra influencia en la ciudad, en nuestra comunidad, en el vecindario, en todos los que sean parte de nuestro círculo de influencia. Toda particular de influencia no será quitada, todo será quitado de nosotros. Pero si nosotros permanecemos fiel, dice la palabra que la promesa es el acceso al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa. Si nos dice la palabra, el juicio será que Él te va a quitar el candelario, todo lo que Él te dio. Pero la promesa es que vamos a tener acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 22 habla lo que es el árbol de la vida. Y dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces es interesante porque dice que nos da acceso al árbol de la vida. Y una de las cosas es la sanidad para las naciones. Y la sanidad para las naciones puede ser espiritual como físico. Si se recuerdan, vino un hermano y él predicó y Dios le enseñó y le mostró porque estaba enfermo. Y dice que él tuvo ese sueño y donde Dios le lleva al árbol de la vida y le deja agarrar una parte, no me acuerdo si era la hoja, no sé qué era, o el fruto, pero del árbol de la vida, de sanidad. Y dice cuando él se lo tomó, cuando él despertó, él estaba sano. Y dice, honestamente nunca sabía que eso existía. Hasta después me enteré y leí este versículo y dije, wow, qué increíble. Entonces, qué hermoso es Dios, porque dice que nos da acceso a este árbol de vida, que es sanidad a las naciones. Y ya no habrá más maldición, porque también ser sano significa vamos a ser libres de maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de la luz de la lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué hermoso lo que Dios hace cuando nosotros somos fieles a Él. Pero lo que está diciendo es que no podemos perder el primer amor. Porque si perdemos el primer amor, no vamos a tener acceso a las promesas de Dios y sí podemos caer en un juicio. Entonces la segunda iglesia dice, Él escribe al ángel de la iglesia a Esmirna. ¿Y quién es una vez más, quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El primero y el postrero, ¿quién está hablando aquí? De Jesús. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Dice una vez más, yo conozco tus obras. No hay nada oculto delante de Dios, absolutamente nada.
Yo puedo engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce tus obras como las mías. Dice, y conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es interesante porque en las diferentes iglesias menciona mucho a Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero aún así, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? El infierno. El infierno. Amen. So, Esmirna, el carácter de Cristo, hablamos, Él es el primero, Él es el postrero, Él es el que estuvo muerto y vive. La virtud que Él les dice a la iglesia de Esmirna es que conozco tu tribulación, conozco todo lo que has padecido, lo que has sufrido, lo que has pasado, todo tu sufrimiento. Y también Él habla de una blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como digo, hace 2 semanas hablamos de esto. Son las personas, los fariseos, que conocen la palabra, conocen, o sea, tienen mucha letra, pero matan, destruyen. Son personas carnales que conocen el evangelio. Entonces, estas personas perseguían a los cristianos. Por eso lo está diciendo. Ellos padecieron tribulación y sufrimiento porque fueron perseguidos por estos fariseos. Como Pablo, es un ejemplo. Él mató a muchos cristianos. Y a esto es lo que se refiere. Por eso dice, conozco tu sufrimiento, conozco tu tribulación. Obviamente los judíos pensaron que eran el pueblo de Dios, pero en realidad eran los representantes de Satanás, porque los dice sinagoga de Satanás, porque persiguen a la iglesia. Se refiere a la oposición judía contra la iglesia, la persecución, oposición y el comportamiento de los judíos contra los cristianos. Ahora también otra virtud que le dice es que eres pobre, pero tú eres rico. Puede ser monetariamente, ellos no estaban bien establecidos, a lo mejor no tenían mucho, pero en su espíritu ellos estaban ricos, tenían mucho que dar y tenían un compromiso fuerte. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. La queja no hubo ninguna, la corrección no hubo ninguna, el juicio es que si no perseveraban iban a llegar a la segunda muerte. Pero la promesa es ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y no sufrirás daño de la segunda muerte. La tercera iglesia le dice, y escribe el ángel de la iglesia en Perágamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué es la espada de 2 filos? La palabra de Dios. Entonces dice, yo conozco tus obras. Por eso digo, es tan interesante, porque lo primero que dice, se refiere primero al pastor de la iglesia, porque, hey, tú estás conduciendo mi iglesia, mi novia, mis ovejas, y luego le habla a las personas, le dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Fue una persona como Esteban, que fue matado por medio de la persecución. ¿Dónde mora Satanás? Como digo, los fariseos, por medio de ellos, persiguiendo a la iglesia, mataron a muchos. Por eso se refiere donde él conoce donde ellos moran.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Una vez más se refiere a Balaam. Él es el que el burro le habló, porque él amaba el dinero y iba a maldecir al pueblo de Israel. Entonces hizo ser por tropiezo ante ellos. Pero también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Porque él les dijo, mira, yo no los puedo maldecir, pero si ellos pecan, ellos mismos caen en maldición. Entonces por eso es que Balac y ellos les enseñaron o mostraron cómo adorar a Baal Peor y a seducir y cometer cosas sacrificadas a los ídolos, a su diosa, y cometer fornicación. Entonces dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Nosotros hablamos de los Nicolaitas. Son personas dentro de la iglesia que usan la gracia por libertinaje. Usan la gracia para vivir a su manera. Desordenados sexuales, etc. La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que es la palabra de Dios. Porque cada uno vamos a ser enfrentados conforme a la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces el carácter de Cristo es el que tiene la espada aguda de 2 filos. La virtud es que ellos retienen mi nombre y no han negado mi fe. Tienen fidelidad a Cristo aún enfrentando que había persecución. Aún en los días de Antipas, que fue una persona que fue matado, fue ser fiel y no renegó la fe. La queja era de que toleraban la inmoralidad. La inmoralidad, la idolatría, herejías. Es una iglesia mundana que mezcla doctrinas. Dice la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac, que nosotros somos piedra de tropiezo. Por eso dice que si vas a hacer piedra de tropiezo, mejor átate una piedra y tírate a lo más profundo de la mar, porque la consecuencia y el juicio que va a venir por ser piedra de tropiezo está tremendo. Entonces ellos adoraron a Baal Peor, que hacían orgías sexuales, diferentes cosas así, comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación, eso es tener relaciones sin estar casados, eso es fornicación. Dice, retiene la doctrina de los Nicolaitas, que es lo que Dios aborrece, y esto es donde está el trono de Satanás, donde ahora mora Satanás. Era un lugar donde había muchos templos dedicados a los dioses de Roma, había un altar de Zeus y sus dioses griegos. La corrección que Dios da en esta iglesia es, debe arrepentirse. Y el juicio es, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, mi palabra va a traer juicio sobre ellos, porque no se arrepintieron. Y como digo, arrepentirse no nomás es decirlo, sino es vivirlo. La promesa es, al que venciere daré de comer de la maná escondida, y le daré una piedrecita blanca, piedra blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Una vez más dice paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos hiriere de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. So, es interesante porque todo lo que está hablando de Jezabel, ellos lo toman como profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Podemos seguir la semana que viene? Más. Ya acabas.